que estoy. Siempre es bonito compartir con personas de diferentes lugares porque más que la cultura en sí, cuando nos gusta ese tipo de cosas, siempre tenemos como, no sé, como una afinidad a eso, entonces nos llevamos como bien de primera, no se necesita como ese trance para conocer a las personas, sino que ya hay varias cosas que nos unen y conversar es como más fluido, es muy interesante desde ese lado. Entonces, aquí no ha sido la excepción, siento que todos somos como muy similares en ese sentido, pues, estamos como conectados. En mi taller, bueno, mi charla va a ser sobre termomodelaje de algo más, que es como lo que yo suelo hacer en cuanto a mis cosplays, que parte de, que son como este tipo de armaduras, ¿verdad? Que pues no es nada de otro mundo, son cosas muy simples, todos tenemos al alcance, simple y sencillamente se necesita un poco de paciencia y todo está. Entonces, si queremos, podemos continuar. Bueno, mi introducción, mi proceso como cosplayer, quiero comentarles que lo que yo voy a decir aquí no es una receta, ¿verdad? No es algo que sea como que tiene que seguirse así, ¿verdad? Puede cada uno experimentar su propio proceso, crear sus propias maneras de lograrlo, porque todo es experimentación propia, ¿verdad? Cada quien puede tratar de llegar incluso a algo más en lo que es la técnica y mejorarla, ¿verdad? Entonces, más que todo para comentarles esto que les voy a decir es como mi propio proceso, ¿verdad? Todos somos libres de hacer lo que queramos, que es mejor. La siguiente. Bueno, como decía, todo es un proceso, no existen recetas únicas. La práctica te hará mejorar. Eso tenemos que contemplarlo porque a muchas veces a un principio no nos van a quedar las cosas, así de un momento y vamos a decir, oh, ya me salió, muchas veces hay que hacer una y otra vez las cosas, entonces desde ahí tener paciencia y saber que la práctica pues hace maestro, como dicen. No digas que es fácil o complicado si uno lo intenta. Eso es importante porque muchas veces tendemos a decir, oh, eso es demasiado fácil, por ejemplo, en ciertos cosplays, o que tal vez personas que ni siquiera hacen cosplay. Personalmente a mí me parece ofensivo porque tal vez son personas que ni siquiera lo han intentado o no tienen el proceso que esas personas han tenido para llegar a esas cosas. Entonces, nunca decir que algo es fácil y tampoco que algo es difícil si tampoco lo se intenta, porque muchas personas podemos decir que ciertas cosas se lucen complicadas para nosotros, pero ¿cómo vamos a saber si realmente somos buenos o no si no lo hemos intentado? Tratar de ser observador, los detalles más pequeños hacen la diferencia. Eso es importante porque muchas veces, al menos cuando uno está iniciando, así como que tal vez no me dio tiempo a terminar un detalle, entonces lo llevo o lo escondo por ahí, y esas cosas realmente se notan y se notan bastante, y son unas cositas pequeñas que hacen que tu traje quizás luzca diferente. Por ejemplo, un contraste, por ejemplo, en color, que tal vez sea muy tenue, una persona puede decir, no, omitámoslo porque es un detalle que tal vez no se vaya a notar. Eso al final hace la diferencia porque hay gente muy observadora que sí lo nota y hace que tu trabajo tenga un valor mayor. Fíjate muy bien cuál es tu motivación para hacer las cosas. Es importante uno tener su propia motivación, saber qué es lo que te motiva a hacer los trajes. Para mí no hay nada mejor, por ejemplo, que saber que los personajes que estoy haciendo me gustan, me encantan, y cada vez que estoy trabajando el cosplay yo llego, me siento y digo, esta es mi motivación, tratar de sacar lo más similar posible el personaje porque me gusta. Otras personas podrán tener otro, qué sé yo, compartir con amigos. Eso es parte buena de esto también, ¿verdad? Cuando se hacen como por ejemplo grupales, este tipo de cosas, son motivaciones muy grandes para uno tener el trabajo, o sea, trabajar en equipo es complicado, pero si se hace bien se puede lograr. De los grandes mira lo bueno y trata de aplicarlo. Hay gente que se frustra cuando conoce a personas, por ejemplo, de mucho nivel, o dice, oh, jamás voy a llegar a ser como ese cosplay, o jamás voy a... O sea, tratar de verlos a ellos como una inspiración y agarrar lo bueno que ellos pueden ofrecer, siempre y cuando ellos tengan antes de hacerlo, ¿verdad? Comentarles acerca de las cosas que nos parecen interesantes de su trabajo y demás, para así poder uno también agarrar para su saco, ¿verdad? Su bolsa, y ir agarrando cosas y pues ponerlo en práctica más adelante. Aprende a querer tu trabajo, aunque no sea perfecto, y te ayudará a mejorar. A veces las personas cuando empezamos decimos como, no, es que este cosplay no me gusta, está horrible, qué sé yo. Y como dice el primer punto, todo es un proceso, ¿verdad? No podemos en un principio decir que todo está, todos vamos a ser expertos en las cosas, porque realmente no funciona de esa manera. Entonces, querer tu trabajo porque es parte de tu proceso, y si no hubieras pasado por ahí, no sabes llegar al resto, ¿verdad? Nunca se deja de aprender, por más que uno tenga años en esto, por más que uno
luche ahí todos los años haciendo cosas y demás, siempre vas a encontrar algo nuevo, personas que te van a dejar con la boca abierta. Por ejemplo, yo aquí, conocido de los ustedes invitados, son personas increíbles que a mí me han dejado con la boca abierta, por ejemplo, con todo lo que hacen, las técnicas, sus experiencias, sus formas de ser, o sea, son cosas que uno nunca deja de aprender. Y estar anuente a recibir nuevas cosas, ¿verdad? A saber que uno puede tener esa retroalimentación de parte de las demás personas para uno, pues, crecer. Bueno, siguiente. Bueno, a lo que vimos. Técnica de termomoldeado, base de foam con calor. Esos son como los principios de la técnica. Sí, podemos continuar. Bueno, materiales básicos, en este caso, como les dije, pueden ustedes inventar sus propias variantes, pero en el caso mío, esto es lo que utilizo. Foam delgado y grueso. En mi país es complicado conseguir el foam grueso, porque es bastante caro y solo ciertos lugares lo ofrecen. En este caso, pues muchos trabajamos con foam delgado y algunas otras cosas para ponerlo un poco más resistente, ¿verdad? Cartón y papel periódico son importantes, no sé lo que vamos a ver porque silicón caliente, frío, polímeros de autosecado. Esto es como estas pastas que endurecen a medio ambiente. Por ejemplo, no sé si conocen la marca DAS, no. Bueno, es una marca que es un polímero de autosecado. Bueno, también en ferreterías pueden encontrar muchas pastas que secan a la temperatura ambiente que les pueden hacer de mucha utilidad. Pintura acrílica, creo que es la más recomendada en este caso porque ella por sí sola posee como un tipo de elasticidad cuando seca. Entonces es muy práctica para esto. Yo creo que es la mejor pintura para estas cosas. Entonces, al menos en mi proceso, ¿verdad? Pintura acrílica. En las herramientas, yo utilizo plancha de ropa o de cabello, se puede utilizar también para hacer ciertos detalles. Pistola de calor se utiliza también, pues etcétera, porque realmente uno puede aplicar con cualquier cosa que te preste calor, ¿verdad? Puede ser hay gente que utiliza el horno, por ejemplo, que no me los que ponen pues, la vencita ahí, le ponen el horno y calientan. Puede ser, qué sé yo, el microondas, no, que explota. Bueno, cosas que te aporten calor, pues ya puede ser una plancha. En este caso, cosas que tenemos en la casa, plancha de ropa, cocinar, puede funcionar. Siempre y cuando pues, se maneje con cuidado, ¿verdad? Porque el foam es una espuma compacta, entonces tiene que manejarse con cuidado para que no se te vaya a quemar de más o desfigurar completamente. Entonces, empezar con bajos calores depende de de la cosa que vamos a utilizar. En este caso, plancha de ropa se puede trabajar con el calor para nylon, para planchar nylon, que creo que son los más fuertes que tiene la plancha, más para anotar por ahí. Ocupamos pinceles, tijeras, recipientes como toalla de baño. Siguiente, por favor. Bueno, generalidades, creación de patrones, ahorro de material, lugar de trabajo y paciencia. Creación de patrones. Esto, primeramente, es porque muchas veces se empieza la pieza directamente en el material. Esto a veces no va a salir a la primera. En este caso, nosotros tenemos que crear una especie de patrón, que es como los que usamos para confeccionar ropa, por ejemplo, en donde se diseña la pieza, se estudia, se pasa al papel primero en un modo bidimensional para posteriormente pasarla a modelo tridimensional. Ahorro de material, como les comentaba. Bueno, no sé qué tan barato sea el foam por aquí o en la goma eva, pero en Costa Rica, como les digo, la gruesa es bastante cara. Entonces nos conviene ahorrar el material. Entonces, para eso tratamos de crear los patrones para solamente, una vez que tenemos la pieza probada, cortar únicamente lo que vamos a necesitar y guardar lo que no vamos a ocupar. Lugar de trabajo, bueno, un lugar que usted se sienta cómodo realmente. Yo, por ejemplo, trabajo estas cosas en mi cuarto, sentado en el piso, y en mi cama es mi mesa de trabajo. Entonces ahí yo llego, pongo la tablilla y le doy ahí con una mesa con una tablilla de play encima de la cama y trabajo. Y paciencia, ¿verdad? Como les dije en un principio, todo es un proceso. En un principio puede que no salga, vamos con patrón, vamos con todo, porque muchas veces hay que empezar desde cero. Entonces, para contemplar ahí. Siguiente, por favor. En un principio lo saqué para loco de Libra, sencilla. Ahora, bueno, tengo la versión de Shiryu con el mismo tren.
Entonces, un proceso de creación para esta armadura, bueno, pues en un principio el diseño de la pieza, como les comentaba, primeramente la creación del patrón, como se puede ver arriba en la parte como donde hay una tijera, ¿sí lo notan? Ahí está este círculo que son para estas piezas de la rodilla, por ejemplo. Primeramente se hizo el patrón en papel para pasar posteriormente al material. Diseño de la pieza, proporción. Es muy importante que uno mismo se conozca y saber que tu proporción tiene que adaptarse al personaje. Muchas veces los personajes son súper desproporcionados. Por ejemplo, personas que manejan cuerpos altísimos o piernas súper largas o brazos súper... O sea, tras de que tienes que saber qué personaje quieres hacer, ¿verdad? También ver cómo adaptarlo a ti, porque no todos tenemos esa... Es imposible ser igual a esos bichos, digamos. Cortes de placa. Se trabaja por placas, al menos en mi caso. En este caso lo que utilizo es primero cortando cada una de las formas que llevan un volumen. Ahí se empieza a crear el patrón con placas. Se hace como puede ser una especie como de dummy de la pieza, para luego pasarla a las placas, cortarlas, aplicar el calor. Aplicación de calor, es el que sigue. Como les digo, yo lo que hago es, por ejemplo, como en mi caso es el fondo delgado, utilizo un pañito. Allá se puede ver tal vez bajo la pieza de la hombrera que se ve rojo. Este pañito lo que hace es ponerlo sobre el foam y se le aplica la plancha. Esto lo hago para mitigar el calor. Entonces, alrededor del pañito el calor se esparce por toda la pieza, creando que ésta se compacte y empiece a darnos ya esa plasticidad que necesitamos para trabajar. Estudio el volumen, como dije anteriormente, ver bien los volúmenes que tiene la pieza, no omitirlos, porque eso realmente nos resta pues detalle. Muchas veces hacemos cosas planas cuando no lo son, aunque tengan un leve volumen. Eso tenemos que trabajar pues para que el trabajo se vea con ese detalle, ¿verdad? Con esos pequeños detalles que hablamos en un principio. Estudio de la textura, también muchas piezas no brillan, por ejemplo, son opacas. Entonces saber qué piezas, por ejemplo, tengo que trabajar con una superficie más lisa. El foam se puede trabajar con diferentes superficies, por ejemplo, tal vez ubicando un bañito que tenga textura, se aplica el calor y esta nos va a impregnar esa textura, siempre y cuando sea fuerte, ¿verdad? Tienen que notar esa textura para que, o incluso nosotros mismos podemos manipular el material sobre y empezar a aplicarle, qué sé yo, si está roto o algún tipo de lesión ahí para luego posteriormente pintarle, crear ese efecto como de daño. Entonces cuidar la textura, ¿verdad? Es importante saber qué tipo de textura es lo que estamos trabajando, si brilla, si es opaco, si es con grumo o no. Bueno, material de soporte. A esto vamos a ver más adelante sobre muchos materiales que nos pueden ayudar a darle un acabado a nuestros trajes que no están necesariamente ligados al fondo, que nos pueden complementar para de esta manera pues hacer que se puedan crear cosas que no necesariamente son por fondo. El ensamblaje es muy importante. Hay que tener en cuenta que las pegas y todo tienen que ser muy limpias porque si no se van a notar. Entonces ahí el cuidado es saber que tienes que trabajar con un margen, que es como, por ejemplo, yo lo que hago es, cuando pego una pieza, la corto y le dejo siempre un poquitito más. Es como las costuras el dobladillo de la costura, por ejemplo, que en ese caso se deja un poquitito más para la hora de uno calentar el material. Eso siempre lo doblamos un poquito, como para que el corte no sea grotesco, grueso o feo. Entonces se dobla un poquito, creando la ilusión como del dobladillo. Entonces eso nos puede ayudar ahí para incluso pegar el silicón y que pegue. Entonces no se van a ver este tipo de pegas, ¿verdad? Que a veces pues le quitan un poco de definir el trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, este es el proceso resumido, digamos, de la pieza del hombro de Raven, del videojuego online Elsewhere. Por ejemplo, en un principio, no les comenté, yo utilizo también muchas veces por el material, como es tan delgado, depende de la pieza, qué tan resistente sea o qué tanto pues peso tenga, utilizo bases de cartón. Entonces funcionan igual que crear el dummy para el foam. Se pasa en cartón, no tiene que quedar lo suficientemente fino porque eso lo vamos a cubrir, ¿verdad? No se va a notar. Entonces se hace, por ejemplo, ahí que se ve como un casquito, el primero que está aquí abajo. Ese casquito está hecho de cartón. Arriba podemos ver las placas
aplicadas en el corte del patrón. O sea, solamente el papel, que está totalmente plano, lo ven, no tiene ningún volumen. Posteriormente ya está pasado con calor. El calor, como les digo, tienen que controlarlo ustedes porque depende del objeto que estén trabajando, les va a aportar tanto calor, menos calor, ¿verdad? Entonces ustedes ahí están experimentando, es un proceso propio donde cada uno tiene que agarrar la pieza y ver qué tanto le puede aplicar calor, qué tanto me permite crear, ¿verdad? Yo tenía una pregunta. O sea, cada pieza, como dice, que son diferentes piezas unidas, cada uno se le da el calor y se le va formando la pieza, porque ya formada la pieza como papel y hacerle igualito en forma y tú darle calor es imposible, ¿cierto? Si no, digamos, primero tienes que cortar cada una de las placas y aplicarle calor a cada una, o sea, por separado, no puede como agarrar todo y pegarlo porque no te va a salir, o al menos no con este resultado, ¿verdad? Entonces, primero, como te digo, cortas cada pieza, es una placa, o sea, cada cosa, cada volumen, cada figura que se ve unificada y otra que se separa, es un patrón que vamos a trabajar por aparte. Posteriormente, esas mismas placas, como se ve en la figura, en la imagen que está de arriba, están en papel, se ubica más o menos para saber cómo dónde van a estar, cómo van a ser. Luego, con el calor, es ahí donde empezamos a darle esa tridimensionalidad por placas, luego se ensambla. El calor ahí se maneja con la mano. Yo utilizo, digamos, la mano para ir como formando los volúmenes, ir sabiendo como qué parte va ondulada. Entonces empiezas con los yemas de los dedos empujar el material suavemente, porque si lo hacen muy duro, el material puede que se les quede el dedo ahí hendido y se va a ver, pues no va a servir la pieza. Pues con cuidado ahí, al menos en el caso mío, verdad que es el material pues un poco más delgado, pero el grueso también requiere cuidado porque si no nos va a quedar la textura impregnada ahí. Para el grueso funciona similar, ¿verdad? Entonces, solo que requiere un poco más de calor para que este se molde con mayor facilidad. Bueno, más adelante se adhieren más de las piezas y luego pues más adelante vamos a ver lo que es pintura y todo eso. Ya se ve allá el terminado del brazo, de la partecita que está en el hombro, es esta que está en principio ahí de arriba. Siguiente, por favor. Bueno, es el resultado final, el cosplay de Remington. Es el brazo y las piezas de la pierna son trabajadas en la misma técnica que tenemos moldeado. Siguiente, por favor. Bueno, eso es un trabajo que hice para una gran amiga de la Black Soul de Barry Shooter. Vamos a hablar aquí un poco del colorado. Primero, una vez que se tiene la pieza, como hablamos de ensamblar, lo que vamos a hacer es preparar la superficie, como hablamos, si tiene texturas, si es lisa o demás. Antes de aplicar la pintura, porque ya una vez aplicada la pintura, pues ya es complicado. En este caso, pues son piezas planas, tienen volumen ahí, entonces cuidar las luces y todo eso. Vamos a empezar a aplicar pintura, como les comentaba en un principio, de acrílico con un poco de agua. O sea, la base va a ser un poco de agua más la pintura, calculando que un poco aguada, no importa que no tenga la misma consistencia que cuando la compramos. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros pintamos con directamente la pintura, sin ponerle un poco de agua, esta crea canales. No sé si les ha pasado que cuando pintan van haciendo como un hilado de la misma pintura a la hora de que pasan el pincel. Bueno, a veces sucede si aplicamos directamente de la pintura del material. Entonces, con un poco de agua lo que hacemos es ir creando uniformemente la pintura, esparciéndola uniformemente para que esta quede como esa primera capa, ¿verdad? Ocupamos mínimo, en mi caso yo considero que mínimo 3 capas, pero si pueden más, para que el color quede más intenso y cubra totalmente la pieza, especialmente si trabajamos un material que no es exactamente del color que va a quedar. Se recomienda, por ejemplo, siempre trabajar colores que sean pues similares, ¿verdad? Porque si hay pinturas que tienen como para recubrir menos, digamos, o sea, si se pasa, la pintura pues cubre menos, pero si buscamos un color similar, esta nos va a ser mucho más fácil y va a quedar todavía más unificada. Entonces, una vez que tenemos varias piezas ya pintadas eso es ya ensamblado, ¿verdad? Hay piezas que es mejor pintarlas sin que estén ensambladas todavía. Esto porque tal vez a la hora de pegar, tal vez cuando se lo digan, pero si pego esta pieza, tal vez se me va a manchar esta otra porque son de colores diferentes. En este caso, sería preferiblemente pintar esa pieza que es diferente y después
la otra y posiblemente ensamblarla, no tenderla directamente porque a la hora de pegar sí, tal vez sea más difícil, o va a tener que tener un poco más de cuidado para que esto no se afecte. Se aplican las varias capas, mínimo 3 como dije, y posterior los brillos, luces, colores que pueden ayudarnos a matizar esa pieza, que se le dan realismo a la pieza. Una pieza que nos quede muy bien en un principio termomoldeado, pero el secreto puede ser la pintura. La pintura puede hacer que tu pieza sea mucho más volumétrica de lo que realmente es, como aplicándole estos como sombreados, por ejemplo, o cosas así, que hacen que la pieza resalte, hacen ilusiones ópticas, pero que crean es, pues, una sensación de volumen. Entonces, eso funciona muy bien cuando necesitamos exagerar esos rasgos. En el caso de ella, los cuernos, por ejemplo, tienen un degradiente que va de rojo a negro, en donde eso se hace con esponja, se agarra un poco de esponja con el mismo acrílico y se va manchando poco a poco hasta ir cubriendo la superficie que queremos totalmente roja, por ejemplo. Si ocupamos una base roja de un solo, le aplicamos una chorcha de pintura roja y después empezamos poco a poco a difuminarla, para que nos dé ese efecto de grado. Luces, por ejemplo, aplicar colores más claros para las piezas que se ven más abultadas, de color base, se le aplica un poco de color, por ejemplo, ya sea en este caso negro, se le puede aplicar un poquitito de gris en las partes de las sombras para que esto genere un realce y nos dé ese efecto volumétrico o ayude al efecto volumétrico que creamos en un principio con el termomoldeado, ¿verdad? Entonces, el brillo es algo que se aplica hasta el puro final. Si es que posee brillo, si es mate, pues le aplicamos el mate. Estos se utilizan, pues, puede funcionar sprays para acrílico, abrillantadores o mate, existen de los dos tipos. O hay piezas que no lo requieren porque, como les comentaba, el acrílico tiende a tener una especie como de capita elástica. Entonces él nos va a proteger la pieza, pero siempre es bueno, yo recomiendo pasarle un sellador, ya sea de pintura o si no el abrillantador, que también funciona como sellador, para que nos dé un acabado pues mucho más elegante en este caso. La siguiente, por favor. Para el coste, el personal no tiene, pero pues él trabaja el hielo, yo quería pues agregar mi parte en ese caso. Entonces, las piezas que se ven es con blanco, como pueden ver, simple y sencillamente con blanco. Entonces, se quebranta la pieza, esto quebrándola con los dedos, ¿verdad? El calor con los dedos se va estirando para que quede fijo. Se puede utilizar algún tipo de masilla por abajo o si no, goma cola blanca. Esto nos puede ayudar para que genere que quede más permanente la forma si trabajamos el fondo delgado. Una cosa que se me diga, el fondo delgado nos ayuda muchísimo para detalles que son muy finos. A veces el fondo grueso no nos da esos detalles porque es muy grueso, ¿verdad? Entonces son cosas que no se pueden lograr definitivamente con un fondo tan grueso. Entonces tenemos que usar uno más delgado para que nos genere ese grado de detalle. Aquí por cada placa se trabajó la técnica también de la esponja. Entonces se va surciendo poco a poco la superficie de un color que vaya más fuerte a más claro. Puede incluso fusionar varios matices para luego generar este tipo como de efecto que emerge, ¿verdad? Como en el caso del brazo que se puede observar. Siguiente, por favor. Bueno, detalles complementarios. El foam es muy práctico, o sea, últimamente ustedes pueden observar que muchos cosplayers lo utilizan. ¿Por qué? Porque es muy barato. Se encuentra con mucha facilidad y se puede utilizar y puede tener acabados que parezcan desde metal hasta plumas. Entonces, si se trabaja con el cuidado, podemos lograr cosas increíbles con él y para mí es uno de los materiales más económicos y más accesibles para los cosplayers. Detalle complementario, en este caso, pues podemos siempre recurrir a cosas que ya existen para modificarlas y agregarlas. Por ejemplo, para mi casco algunos detalles de Angemon, lo que fueron los aros que ya existen, ¿verdad? Se pueden adherir, se compran aros de madera y se adhieren a la pieza. ¿Con qué? Con el mismo silicón. Si no pega, pues hay otros pegamentos más fuertes que pueden utilizar y compactar, y ensamblar la pieza. Alambre, muchas veces las piezas necesitan un soporte. Por ejemplo, piezas que tienen picos altos o cosas así, el alambre es resistente según el grosor que consigamos. Él nos puede generar esa gravedad que no posee la pieza por sí sola, entonces nos va a dejar por la pieza aturida. Consulta, bueno, era de otro. Por ejemplo, esos cachos que tenían súper grandes en la pieza. ¿Con qué
Sí, bueno, ella lo sostuvo con una diadema que se ensambló en la peluca. El cuerno es totalmente hueco, no tiene estructura, porque se trabajó por placas. Cuando trabajas por placas, es como cuando haces un papercraft, que al ir haciendo dobleces, la pieza agarra con un poco más de resistencia. En ese caso, es similar. Entonces, esos cuernos están formados por dos placas. Cada una de las placas se calienta individual para luego pegarlas y que quede con esa forma como cónica. Ya la forma que va metiendo se la das con los cortes laterales. Es como cuando agarras una figurita y la partís en dos, que ves como el bichillo que da, como, más o menos es como un juego similar. Bueno, aquí por ejemplo, el casco, en un principio es de cartón, o sea, simplemente de cartón. Se hace como tipo papercraft. Ahora se encuentran muchos modelos papercraft, eso es una gran facilidad que podemos contar ahora, porque entonces agarramos la pieza, la cortamos ahí con un modelillo papercraft y luego la podemos revestir, estilizar y demás, y nos va a quedar pues muy similar. Entonces desde ese lado pues se encuentran muchas cosas que nos pueden ayudar. Bueno, volviendo, el casco está revestido con polímero de secado. Yo usé que es como a base de papel, como con goma, es una mezcla que ya venden. Entonces lo bonito de este material es que se puede lijar, entonces nos puede dar ese liso que queremos. Igual podemos usar, hay formas de trabajar el yeso también, que nos puede permitir hacer ese tipo de detalles. El alambre para las alas bueno, son puro foam. Esas alas no se pueden dejar sin un soporte porque definitivamente no se van a sostener. Entonces eso es un arnés con 6 alambres, porque las alas son 6, sujeto a la espalda como si fuera un bulto, y lo que hace es que permite que se sostengan las alas, que les demos la dirección que nosotros deseamos, e incluso que tengan suspensión, porque si brincas parece que se mueven las alas. Entonces puede generar un efecto interesante a la hora de trabajarlo. Siguiente, por favor. Estilización de armas. El foam, yo sinceramente no lo recomiendo para props de este tipo, porque sí es muy delicado, a menos que consigamos que es gruesísimo y que es súper compacto y que prácticamente es como un plástico. Es perfecto porque sí nos va a dejar, pero si es, por ejemplo, un material como un foam más delgado para espadas, eso no va a funcionar. Entonces mejor podemos recurrir a otros materiales como la madera balsa, la madera country, que es compacta también, son muy baratas y nos permiten llegar a mano, incluso son muy, muy prácticas. Para estilización de armas, el foam es muy bueno porque nos permite hacer esos detalles pequeñitos. Es como hacer una armadura de prop, es como hacer el mismo proceso que agarramos para crear la armadura, solo que aplicado a un arma. Entonces es muy práctico porque muchas veces no tenemos que agarrar la masilla y crear ciertas hojitas que tienen una espada o ciertos detalles ahí que nos permiten, creando las placas igual, ir ensamblando y nos va a generar un efecto pues bonito en el arma. Ahí como los de Romeo y Juliet, las espadas de la familia Capuleto y Montesco están creadas con ese tipo de estilización. En la siguiente, por favor. Bueno, más que todo eso es como los principios básicos que yo utilizo para crear estas cosas. ¿Hay alguna duda al respecto sobre el material, sobre la técnica, sobre algo específicamente antes de continuar? ¿No? ¿Cómo haces las armas? ¿Las trabajas en madera, PVC y qué tipo, si usas madera, qué tipo de madera aconsejas? Ok, bueno, la madera tiene que ser no muy pesada, ¿verdad? Porque especialmente el tipo de producto que vas a trabajar. Yo considero que por ejemplo, la madera pino, la del pino, es muy, muy ligera, entonces eso te permite, es un poco más difícil trabajar con escaladores y demás porque es un material más duro. Pero por ejemplo, en cuanto a madera, esta me parece que es muy buena porque es ligera y te puede generar pues, un efecto muy bonito. Después, el madera country, que es como prensado, aquí le llaman así también country, ¿no? Sí, no. Es como Aglomerado. es como cartón, se llama compresión, ¿verdad? Ajá. Entonces esas son muy buenas también, igual con una caladora se corta, se lija con una lija, pues para la gracia, con un gramaje pues bastante alto ahí y nos queda pues también muy práctica, y esas pegan muy fácil con cualquier tipo de goma. Puede ser esta goma de carpintería o puedes incluso trabajar con pegamentos de estos tipos más
como de ferreterías y demás que igual van a aguantar. Entonces te recomiendo que sea una madera que tenga resistencia, como por ejemplo esos dos, y que sean ligeras para tus presentaciones y demás. ¿Alguna otra pregunta? Realizar todo el traje. Este cosplay, okay. Bueno, el cosplay de Doko lo terminé en 2 semanas, en vacaciones, sí, porque en la universidad difícilmente se puede lograr. Pero estaba en vacaciones y logré, me senté y todos los días se le iba dando, pues me ponía metas y decir, hoy saco las piernas, mañana saco los escudos, mañana saco. Entonces iba creándome como un horario ahí para trabajar y lograrlo en esas 2 semanas. Claro, tenía muchas cosas más que hacer, ¿verdad? Entonces sí, como 2 semanas más o menos. Va a ser un traje. Lo más que duraba. Pues a veces por tiempo, cuando estoy en la universidad no puedo trabajar pues continuo, entonces lo voy dejando y voy trabajando cada vez que se pueda un traje, entonces es muy variante. Generalmente no duro más de un mes trabajándolo porque tampoco escojo personajes que me requieran mucho tiempo, precisamente porque no cuento con mucho tiempo. Entonces trato de amoldarme con un mes más o menos, calculando la convención, si lo voy a llevar a convención, si va a ser para fotografías también, pues es un poco más tranquilo el asunto. Si es un puro pack, ya necesitas un poco más de formalidad porque no solo sos vos, sino también otras personas que están contando con tu participación, entonces tal vez mostrar adelantos y demás. Pero sí, más o menos como un mes, calculando tu traje, dependiendo de cuánto creas que pueda durar tu propio proceso también, porque cada quien es muy diferente, trabaja más lento, trabaja más rápido. Por ejemplo, yo soy muy disperso, yo llego a hacer una cosa, luego doy 1000 vueltas para volver a hacer la otra, entonces, o sea, son cosas que hay que contemplar ahí a la hora de calcular el tiempo para hacer un traje. Tuyo. ¿Cuál es la pieza que podría ser considerada la más difícil en realizar o la de mayor cuidado? ¿Por el moldeado, por que se pueda cortear o romper? Bueno, eso es muy particular, depende de cada traje que desarrollamos, porque cada traje pues tiene su nivel de dificultad. Muchas piezas pueden ser complicadas, las rodilleras, las sombreras, depende del prop que quieras realizar. En mi caso, siento yo que las piezas más complicadas son las que tienen mayor volumen. En este caso, por ejemplo, la hombrera curva, que pues tienes que trabajar el material para que te permita ceder hasta que tengas esa banda curva y quieres, ¿verdad? Lo demás es como muy patrónico el cosplay. Podemos ver que son placas, son puras placas en realidad. No tiene mucha ciencia, es solo colocar placas, calentar y pegar, calentar y pegar. Realmente no es muy complicado, pero siempre estudiar el traje para ver qué tan volumen, pues la pieza que lleva mayor volumen, esa va a ser la más complicada, ¿verdad? O la que tenga más piezas integradas. Ya. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el traje más complicado que has hecho? Bueno, hay uno el último que saqué de Shiryu de la película Senseiya Leyenda del Santuario. Ese cosplay tiene muchos detalles pequeñitos que no solo es como llegar y terminar las piezas, sino que tienen varios procesos en donde tienes que ir pues trabajando y te va a llevar más tiempo y demás. Entonces, y no solo utilicé también utilicé lo que fueron esgrafiados, porque las piezas tienen esgrafiados, tienen como una especie de detalles que están bajo relieve. Entonces esas cosas pues te llevan más tiempo, ¿verdad? Entonces siento yo que uno de los que de momento he hecho que me lleva más tiempo, no por complejidad, porque realmente es el mismo principio, de cortar, calentar y pegar. Entonces, más que todo es porque lleva más detalles, pues ocupar más paciencia, saber que si alguna pieza, toda la pieza tiene que estar unificada, porque es una armadura, es un conjunto. Si una pieza se sale de la unión, ya no se va a integrar bien, entonces tienes que volver a trabajarla para que se parezca a los demás. Entonces sí, creo que en ese sentido como el que de momento me costaba más. ¿Alguna otra pregunta? Corte estilizado de pelucas, en busca de tu ángulo, listo, siempre listo, y más allá de hacer cosplay. Esos son puntos extra que me gustaría hablar porque para mí son importantes y son básicos cuando haces cosplay. Corte estilizado de pelucas, si queremos pasamos al siguiente, por favor. Muchas veces compramos las pelucas por internet, ¿verdad? Las pelucas, pues obviamente vienen con un exceso, son muy largas muchas veces. Hay muchos cosplayers que pues las usan y simplemente lo que hacen es, qué sé yo, el personaje tal vez tiene flequillo. Entonces lo que hago es como, está muy bonita, qué pena cortar, me escondo el flequillo ahí y ya no tiene el corte igual al personaje. Tenemos que tratar de ver que es un punto muy importante, es la cara, es lo que las personas nos van a ver. Entonces,
el estilizado de peluca es muy importante, el corte de peluca es muy importante dependiendo de cada personaje, ¿verdad? Entonces hay que quitarse el miedo a cortar las pelucas, por más bonitas que sean, por más largas que sean, por más colochos que tengan. O sea, hay que tratar de hacer que la peluca quede lo más similar al personaje. Si requiera, pues no te vuelva a salir para otro personaje. Depende de qué tanto quieras el personaje, lo vas a hacer. Pero pues a eso vamos, ¿verdad? La motivación que tengas para hacer cosas, a veces necesitas sacrificar una peluca o más de una peluca. En el caso de Pito, por ejemplo, que está ahí adentro, están preparándose. O sea, tuvo que sacrificar varias pelucas para hacer su cosplay y es un acabado al final que ustedes lo puedan observar. O sea, que vale la pena realmente hacerlo. Entonces, quitarse el miedo a tener que hacer una peluca, tienes que hacerlo. Eso es importante. Trabajar con cuidado, ¿verdad? También, no solo tomar los pedazos ya. O sea, trabajar con cuidado para que la peluca pues se quede similar. Yo lo que hago es vestir de pocos en pocos, o sea, para que no me pase o que la corto mucho o que la corto poco. Entonces, primero cortarla poco para que ir calculando más o menos el volumen, calcular, por ejemplo, los flecos, qué tan largos son, entonces más o menos marcarlos. Yo lo que uso es de grafilar, entonces lo que voy haciendo es con una tijera, con filo, voy como acariciando la fibra, como si la peinara con cuidado. Entonces eso mismo va cortando con cuidado el cabello. Entonces eso hace que se pueda grafilar y no queden esos cortes tan bruscos que a veces pues no van a cambiar muy bien con el personaje. Bueno, trabajar con cuidado, buenas herramientas, buenas tijeras. Una tijera chueca, muchas veces dependiendo de la fibra, puede que más bien la fibra se maltrate y quede como erizada, como si estuviera quemada. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con ese detalle. Mezcla para estilizar. Hay personas que tienen pues picos y, o sea, son peinados muy extraños. Y eso también tienes que pensar qué utilizar, porque hay peinados que pueden bien solucionarse con un poco de gel, pero hay otros que van a requerir un poco más de fuerza para que estos queden firmes. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo mucho la mezcla de moco de gorila con gelatina en lámina, que es transparente, una tacita de agua pequeñita, apenas una asiento, como para que la gelatina no se queme, se calienta en el microondas, para que tenga una consistencia pues ya derretida y como viscosa. Se mezcla con una cucharada de moco de gorila, preferiblemente el blanco, porque el amarillo, si es la peluca blanca, a veces tiende a teñirla, entonces se ve un poco mal. Entonces, mejor buscar uno transparente. Se mezcla y luego puede ser una secadora para que sea más rápido, se va ubicando dependiendo del tamaño o de los picos y demás. Así con cuidado, con un cepillo, puede ser solo con los dedos. A veces pelucas que vienen como sin estilizar, no sé si las han visto, que tienen como piquillos así. Nada más es como de unirlas y ir poco a poco trabajando para darle ese detalle del cabello. Otras que ya si requieren una estructura total, por ejemplo hay unas que requieren hasta de armazón, porque no vas a poder estilizarlas con gel, jamás te va a quedar y tampoco tienen tanto pelo. Entonces de ahí del requerimiento del caso, que si es tu caso, pues saber que tienes que crear una estructura, saber que puedes utilizar, por ejemplo, materiales que no pesen mucho porque van en tu cabeza, que te puede caer la peluca y eso es otro asunto ya medio caótico. Entonces, cuidar esas cosas. Más que todo, como aquí sería como atreverse a estilizar las pelucas, que son algo que te van a ayudar para que el traje pues quede más cercano a la persona. En busca de tu ángulo. Eso es como un consejo que tenemos que tener en cuenta en un evento. Muchas veces nos ponemos nerviosos y no sabemos qué hacer y a veces nos pasamos muy mal y las fotos tal vez salen muy oscuras o salimos con cosas así, caras rarísimas. Entonces, esas cosas a considerar. En busca de la luz. Muchas veces tendríamos a tomar fotos donde sea. Nos dicen, toma una foto, nos paramos ahí y nos sacan la foto. Y a veces estamos contra la luz, entonces no se va a ver nada. Entonces, lo que queremos es que nuestro traje también se aprecie, se pueda observar. En ese caso, buscar la luz. Siempre, si hay un poco, me ubico un poco para que me aclare y yo pueda, pues, mi traje se nota. Lucir tu traje, vamos a eso, ¿verdad? Si no vas a sacarte fotos de espaldas y el mayor detalle de tu traje pues está en el pecho, ¿no? Lo bueno es que se vea el detalle, buscan tu trabajo que te ha costado. Entonces, en ese caso, pues buscar cosas que sean ligadas a quién es tu personaje para que se acople bien y se pueda apreciar bien tu traje. ¿Quién es tu personaje? Eso es importante. Todos hacemos cosplay de un personaje porque nos gusta, es lo más lógico. En ese caso, saber que si nos van a pedir una foto, tenemos que tratar de transmitir ese personaje.
Entonces estudiarlo, saber qué tipo de poses hace, si es un personaje súper ágil y que se para y todo, en una mano y todo, no podemos hacerlo, pues buscar poses ágiles que nos permitan pues dar ese tipo de intención en la fotografía para que las personas pues se sientan pues como identificadas hacia que eres ese personaje. Siguiente. Esto lo puse porque para este cosplay que saqué, que fue hace poquito, a principio de año, un evento que se llama Matsuri en Costa Rica. Muchos amigos me vacilaron porque yo andaba una varita de silicón detrás del escudo, como se ve en el círculo rojo. Ahí. Decían, no, güey, no es silicón, güey, tiene silicona. Entonces, ¿pero por qué? Porque somos adultos a que les puede hacer daño en cualquier momento. O sea, llega un punto donde uno, si todo contento, solo tienes que como el traje para alguien pasa y te arranca tal pieza. O alguien pasa y te daña tal cosa. Entonces, yo uso velcros, por ejemplo, otro punto importante que no va a requerir. Yo pego las cosas con velcros directamente a un traje que está lleno de velcro. Entonces, tengo una pieza, se ubica el velcro abajo, se pega y eso permite que, o sea, se ve que se mueve, pero realmente cuesta que se arranque. Perdón, es que aquí no se escucha. Bueno, más o menos. Entonces, bueno, funciona para eso, ¿verdad? Para saber que si un velcro se te arranca, puedes volver a pegarlo. Tener cosas ahí a la mano, un mini botiquín. En el caso de costura, es importante tener aguja de hilo, no se puede trabajar en cualquier momento, entonces hay que ver cómo se soluciona. Velcros, como les comentado, aguja de hilo. Entonces, siempre andar listos para cualquier emergencia que nos pueda suceder y no tener que pasar la pena de a veces quitarnos el cosplay porque ya no se puede arreglar. Pues es un detalle muy importante, no se va a ver bien. Entonces, si gustamos, pasamos al que sí. Me gusta el asunto de disfrazarnos de los personajes, de interpretarlos. Es un pasatiempo pues bastante bonito porque te permite salirte de una rutina, pues. El hecho, especialmente, si aún no han empezado a hacer sus propios trajes, les recomiendo que lo empiecen a hacer porque es la parte más rica de todo esto. O sea, el hecho de terminar un traje, de ponértelo y decir, yo lo hice, yo lo terminé, me costó tanto, también no quedó perfecto, pero me costó y sé que disfruté el proceso, es como la parte más tuanis de toda esta, la más cool. Entonces es importante como contemplar eso. Se hacen cantidad de amigos, no sé cuántos de ustedes han conocido personas acá que se han vuelto como parte de sus vidas, de su vida. O sea, el hecho de hacer cosplay, más allá de disfrazarse, es como interactuar con personas que les gusta lo mismo. Siempre es bonito porque uno siempre, como desde un principio, es un proceso como de retroalimentación. Cada persona que llega te va dejando algo, te va metiendo como una piecita en tu saco, donde al final tienes muchas cosas y que tal vez en un principio nunca te hubieras imaginado que lo pudieras tener. Los amigos, compartir con los amigos en el pasatiempo, para mí es como una de las cosas más ricas que me ha dado esto, porque me ha permitido conocer tanta gente en mi país, que siempre he admirado y que no te los vi así como desde arriba. Yo decía, algún día yo quiero ser como ellos, por ejemplo, hasta personas de otras nacionalidades, en el caso de, por ejemplo, en mi ocasión ahorita, estoy compartiendo con todos ustedes y con personas de Colombia, de Venezuela, o sea, de Chile, el gran dibujante que tenemos invitado. O sea, es una cosa increíble porque te va abriendo como mundos, o sea, no solo cosplay, personas que les gusta dibujar, personas que te alimentan mucho y te hacen como incluso meterte luego más cosas y conocer y crecer, y como en todos los ambientes, pues cada ambiente pues te genera sus cosas, pero puedo decir que este es uno de los ambientes más bonitos y más alimentación en ese sentido. Mis experiencias han sido muy grandes y muy ricas. O sea, yo no me vería si no hiciera esto. Es un pasatiempo porque yo estudio, paso prácticamente todo el tiempo estudiando porque mi universidad me lo requiere así, mi carrera también. Pero siempre es como mi salida, esto es como mi respiro, salir con mis amigos, disfrutar a la hora de elaborar un traje. Las experiencias que van llegando, o sea, van llegando porque uno no dice, yo voy a hacer esto, o quiero mi meta es esto, simplemente uno lo va haciendo, lo va disfrutando, y conforme va pasando te van llegando esas cosas buenas que al final son cosas que uno nunca esperaría que vive y que te hacen crecer de una manera increíble. Entonces, el hecho de más allá del cosplay, todo eso que nos puede valorarlo, pues, valorarlo, no solo verlo como muchas veces llegamos a un evento y es como gente que tiene esa manera como de criticar o ver todo mal o ver que tal vez esta chica no se parece o que tal vez este chico no era como el personaje de más, sino ver el ambiente y que al final todos estamos aquí porque nos gusta eso. O sea, nos gusta el anime, nos gusta el manga, nos gusta el cómic, nos gusta las películas, nos gusta un montón de cosas. Y al final, si te sientas con esa persona que tal vez no le quedó tanto tu traje,
puede que tenga un montón de cosas increíbles que tal vez no sabías respectivo a algo que te puede interesar más adelante o que te, o sea, que se puede llevar bien con tu persona. Entonces también tratar de ser un poco más amenos con esas personas que a veces, no sé, venimos como con un afán de como de querernos gran cosota y, o sea, realmente no viene el caso. Bueno, hay unas fotillas que puse como para ilustrar, porque son momentos muy importantes que he tenido. Por ejemplo, yo haciendo cosplay he viajado mucho y yo nunca creí que yo podía viajar con esto. O sea, realmente yo empecé haciendo cosplay porque yo ni siquiera antes sabía que era cosplay. Yo era un niño desde pequeño, me gustaba ver anime y todo, y usaba más videojuegos. Y una vez conocí a una amiga en el colegio y me dijo que ella hacía cosplay. Y yo, ¿qué es eso? Me dice, no es eso, que disfrazas como personaje. Y yo, qué ridícula, ¿verdad? Y luego volviendo, un día me invito a unos eventos y yo, pues voy. Y veo que es increíble el ambiente, me identifico, me gusta. Y luego digo, yo también quiero hacer cosplay. O sea, yo pasé a ser unas personas que dicen que veo a una que todo el tiempo hace cosplay. Entonces, no sé, empieza uno como a generar ese gusanillo, ¿verdad? De querer hacer. Después ahí vienen las cosas conforme a tu trabajo, conforme a la gente le agrada, porque te vas superando en un proceso. He llegado a viajar, por ejemplo, yo he estado en México 3 veces, en TNT, he sido ganador desde mi país para poder representar a Costa Rica en TNT. También he estado en México como juez, en Chiapas. Ha sido una oportunidad que fue mi primera vez que salí del país como juez, fue como la cosa que a mí me llegó porque normalmente, como les digo, no se espera ese tipo de cosas. Y así han venido otras visitas, por ejemplo, a El Salvador, Honduras, a Panamá. Ahorita que estoy aquí en Ecuador, que es mucho más largo, donde yo había viajado, por ejemplo, aquí en el sur. Entonces, el hecho de conocer Japón, por ejemplo, es algo que a mí me marcó porque yo concursé en un concurso en mi país con mi novia en ese momento. Y los dos ganamos y el premio de repente era mi Japón. Entonces, ¿qué les digo? O sea, son cosas que son experiencias que se van logrando por el simple hecho de uno ponerse un traje y disfrutarlo, no por cosas que requieran mucha ciencia, sencillamente ponértelo así. He vivido cosas increíbles en la vida, pensé que podía vivir haciendo eso, entonces animarlos porque es un mundo de posibilidades que se abre, no solo es ponerse un traje, es todo lo que hay más allá. Y siguiente. Y gracias. Un placer, de verdad. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta en este caso? Bueno, el caso de esta, que es la curva, y es como es fondo delgado, tiene 2 placas, la que es curva. ¿Ves que hay una placa? Acá hay otra, y la que hay en el medio, ¿lo puedes ver? Esa la trabajé con 2 placas. ¿Por qué? Porque una directa no me trabajaba esa curvatura, porque el pone muy delgado. Entonces, por ejemplo, tiene abajo una estructura de cartón, ¿verdad? Pero esta, lo que se le hace es hacer un corte, como si fueran unos casquetes, por ejemplo. Entonces, curvas uno, curvas el otro, y lo calzas para que te dé esa forma curva, como cuando doblas un papel y te da 2 lados, ¿verdad? Como es una casita, un techo de casita, por ejemplo. Algo similar, solo que lo vas trabajando con cuidado para que te dé esa forma cóncava, ¿verdad? La hombrera, bueno, esta como yo les decía, la estoy haciendo como por periodos, entonces la hombrera me fue saliendo como en una tarde junto con la otra porque tienen un patrón muy similar, si pueden ver es como una misma estética, solo que una es para abajo y otra es para arriba, entonces sí, más o menos. Porque bueno, cuando ganamos fue un concurso que se llamaba Christmas. Es un evento que, bueno, es uno de los eventos más fuertes que se hacen en Costa Rica. Costa Rica ha tenido un auge bastante fuerte en esto, últimamente se llenan cualquier cantidad de personas que les está gustando, les está llegando, y hoy en día la cantidad de cosplayers en Costa Rica es inmensa y la cantidad de visitantes es inmensa también, o sea, es bastante grande la cantidad de gente. Todos los concursos han empezado a generar pues, más impacto y a crecer más. En este caso, el premio era un viaje a Japón, como otras veces ha sido un viaje a México, por ejemplo, como dije anteriormente, o visitar algún otro evento cercano o participar como juez en un evento, cosas así. Pues el premio que se elaboraron fue ese, pues para Japón, ¿verdad? Porque es un premio que nunca se había ofrecido anteriormente.
cuando participamos, fue con el cosplay de Digimon, Angemon, fueron los nosotros ganamos primer lugar y estuvimos viajando en un tour que no solamente nos llevó a un evento que era el Anime Expo Japón 2014, sino conocer muchos lugares emblemáticos de Japón como el Monte Fuji, varios templos ubicados en Nara, en Kioto, en Osaka. O sea, la experiencia fue muy vasta porque no solamente nos enfocamos en este mundo del cosplay, ¿verdad? O el mundo de la cultura pop, sino que también conocimos muchas cosas de la cultura. Personalmente, eso es lo que a mí me gusta de Japón. Me gusta el anime y todo eso, obviamente, ¿verdad? Pero lo que a mí realmente me gusta de ese país es ese tipo de cultura, ¿no? Sus valores, sus formas de ser. Entonces, al yo visitar el lugar, pues estuve realizado la experiencia, como te digo, el japonés es una persona que a veces dicen que es muy rara, muy bizarra, muy friki, muy fría, pero realmente no, es muy amable con la gente extranjera y la experiencia de vivir ahí, estar en cosas pues tradicionales, vestirte como ellos, aunque no lo hicieras como ellos, pero realmente fue una cosa maravillosa, no sé, podría quedarme horas hablando de esto.